Bienvenidos. En esta lección conversaremos sobre los conceptos básicos de la operación adiabática en un reactor de mezcla completa ideal. Hasta este momento en el curso hemos dimensionado el reactor suponiendo que opera de forma isotérmica o que opera de una manera no isotérmica, ¿sí? En la práctica podríamos estar enfrente de un reactor que se encuentra operando y poder tener la incertidumbre de realmente qué es lo que está sucediendo dentro del recipiente. En la mayoría de las veces deberíamos tener o estar en capacidad de responder si la operación isotérmica es la operación óptima para el rendimiento de los productos dentro del reactor, o también tener elementos que nos permitan decir si es factible realmente llevar a cabo la operación en la práctica de forma isotérmica, o en caso de que se lleve de forma isotérmica, cuáles son los aspectos que deberíamos tener cuidado para asegurar esta operación. En cualquiera de los escenarios, una vez que se ha establecido cuál es el rango de operación del reactor, nuestro trabajo es encontrar cuál es la temperatura que favorece la operación del reactor, o la secuencia de temperatura que lo favorece, tomando en cuenta la capacidad del reactor, la conversión final que debemos alcanzar y el rendimiento de los productos. Esos son los criterios principales que como ingeniero deberíamos tener a la hora de dimensionar el reactor y establecer cuál es el rango de operación, ¿sí? Entonces fíjense que la parte más importante de toda esta introducción es el balance de energía. En este balance de energía, pues estamos considerando el término de acumulación, calor transferido, trabajo de eje, calor sensible y calor de reacción. Entonces vamos a suponer o a restringir esta operación a que no existe, que estamos operando el reactor en estado estacionario, que no hay calor transferido desde o hacia el reactor. El calor o la energía que puede ser transferida al reactor a través del trabajo de eje es despreciable, y nos quedamos entonces con un balance de energía simplificado que recibe el nombre de operación adiabática, en el cual simplemente tenemos el término que está relacionado con el calor sensible y el calor de reacción. Este balance de energía se puede reescribir o reordenar sus términos de forma tal que podríamos determinar cuál es la temperatura de operación como variable dependiente a partir de la conversión fraccional de A, una relación entre el calor de reacción y el calor sensible, y como punto de referencia la temperatura de alimentación o este T0. En la mayoría de las veces, la relación entre el calor de reacción y el calor sensible se comporta de forma constante, y de esta manera entonces podríamos asegurar que la temperatura de reacción, si opera de forma adiabática, tiene un comportamiento lineal con respecto a la conversión fraccional del elemento A. Cuando este balance de energía se evalúa a una máxima conversión, que sería la conversión igual a 1, pues obtenemos el término que se denomina cambio de temperatura adiabática. Y este cambio de temperatura adiabática lo que nos muestra es la máxima diferencia de temperatura que puede haber entre la temperatura de operación y la temperatura de alimentación que se permite dentro del reactor, ¿sí? Y entonces tendríamos el flujo molar de A, el delta H de reacción evaluado a esa temperatura adiabática, y en el denominador tendríamos lo que sería el calor sensible evaluado desde la temperatura 0 hasta la temperatura adiabática. ¿Okay? Este es un parámetro bien importante a la hora de dimensionar el reactor o establecer el rango de operación máximo permitido, ¿sí? De esta manera podríamos entonces resumir que nuestro balance de energía se reduce a una línea recta para un reactor continuo. Fíjense que aquí tenemos que recordar que es un reactor continuo en estado estacionario. Tenemos una sola reacción que se caracteriza por la conversión de A. No hay calor transferido al ambiente, se desprecia el trabajo de eje, y bajo ese escenario entonces tendríamos que sería nuestro balance de energía. Si nosotros lo aplicamos a lo que sería un reactor de mezcla completa, es bien importante que conozcamos que ese punto de operación debe satisfacer ese balance de energía o estar sobre esa línea recta. En las dos gráficas que tenemos abajo, fíjense que le estoy mostrando en el eje de las X lo que sería la conversión de acuerdo al balance de energía, es decir,
esta XA que está aquí, y en el eje de las Y tendríamos la temperatura. Si la reacción fuese exotérmica, la pendiente de esa curva sería positiva, y si fuese endotérmica, la pendiente sería negativa. Esos serían comportamientos característicos del sistema. Fíjense que hemos introducido dos aspectos súper importantes de la clasificación de las reacciones químicas en función de cómo cambia la temperatura a una vez que se están llevando a cabo, que sería exotérmica y endotérmica. Y al tener que tomar en cuenta cómo son este aspecto de la transferencia de calor en la reacción, también tendríamos que recordar que esto puede pasar tanto por una reacción irreversible como una reacción reversible. Y cuando la reacción es reversible, es bien importante tomar ciertos aspectos de la termodinámica para establecer cuál sería la máxima conversión que podemos obtener. Entonces, fíjense, aquí en esta lámina voy a mostrarle lo que sería una ecuación muy utilizada para poder determinar esas máximas conversiones, que es la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff, si recordamos, simplemente nos relaciona cuál sería esa constante de equilibrio químico o cómo cambia esa constante de equilibrio químico con respecto a la temperatura y su relación con el delta H de reacción entre el cuadrado de la temperatura. ¿Okay? También tenemos que recordar que este delta H de reacción generalmente se puede calcular a partir de lo que sería un delta H de reacción a una temperatura de referencia y se corrige a través de lo que sería el delta Cp por el delta de temperatura. Si esto fuera el caso, esta sería la ecuación de Van Hoff. ¿Okay? Normalmente, en lo que sería para establecer ese rango de operación en un reactor químico, se supone que el delta Cp es 0, ¿okay? Y se integra la reacción, la ecuación. Cuando se integra la ecuación, pues obtenemos esta expresión que está aquí, en donde tendríamos la constante de equilibrio a una temperatura 2, la constante de equilibrio a una temperatura 1, que es la temperatura de referencia. Decimos que ese delta H de reacción de referencia es constante o válido entre temperatura T1 y T2, y tendríamos entonces la diferencia del inverso de la temperatura. Con esta expresión podríamos entonces evaluar a partir del delta H de reacción cuál sería la temperatura que favorece el desempeño de la reacción, teniendo en cuenta que puede ser exotérmica o endotérmica. Entonces ahora vamos a hacer un análisis cualitativo de cuál sería la temperatura óptima para operar este tipo de reacciones, ¿sí? Entonces, en primer caso vamos a tomar en cuenta que fuese una reacción endotérmica. En el gráfico que está aquí a la derecha es un gráfico típico de termodinámica donde tendríamos la curva de equilibrio en donde la velocidad cinética es 0 y a medida que va aumentando la temperatura va aumentando lo que sería la velocidad cinética. Cada una de estas curvas sería una curva de velocidad cinética constante. Si la reacción es endotérmica, el delta H es positivo. Entonces, si vemos la parte de termodinámica, un aumento de la temperatura producirá un aumento en la constante de equilibrio. Por lo tanto, se favorecen los productos. Desde el punto de vista cinético, como vemos aquí, entonces un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de reacción. Por lo tanto, tendríamos menos tiempo de reacción. Entonces, fíjense, bajo este escenario, ¿cuál sería la máxima temperatura para asegurar el mayor rendimiento? Pues es bastante simple. Deberíamos tener entonces una operación isotérmica a la máxima temperatura que sea permitida. Ya esto sería permitida en base a los materiales tanto de los reactivos, catalizadores, como del mismo reactor. ¿Okay? Aquí es bastante simple. Sin embargo, cuando la reacción es exotérmica, hay que tenerle un poquito de atención porque ahora aquí el delta H de reacción es negativo. Por lo tanto, un aumento en la temperatura pues desfavorece la producción de los productos. Mientras que un aumento en la temperatura sigue aumentando la velocidad de reacción. ¿Okay? Entonces fíjense que los efectos son opuestos. Entonces ahora, ¿cuál será la temperatura que debemos seleccionar? Entonces, en esta gráfica, estamos graficando ahora, en la misma Y tendríamos la conversión de equilibrio y en el eje X tendríamos la temperatura. Esta temperatura T0 es la temperatura de alimentación. Si fuese
T0 la temperatura de alimentación y el reactor se operara de forma adiabática, sabemos que tendríamos una recta de pendiente positiva. Entonces, ¿cuál va a ser la máxima conversión que vamos a obtener? Bueno, la conversión de equilibrio a la temperatura de equilibrio. A medida que vamos trasladando esta recta hacia la derecha, se va aumentando la temperatura, pues la conversión que estamos obteniendo va a ir disminuyendo. Si quisiéramos mejorar esa conversión, pues podríamos operar de forma isotérmica, por ejemplo, a temperatura T0, y efectivamente cuando lleguemos a la máxima conversión permitida, que está limitada por la conversión, por la curva de equilibrio químico, entonces sí tenemos una conversión mucho mayor que si la comparamos con la operación adiabática. Por lo tanto, esta área entre estas dos líneas sería nuestra ventana de operación. Si es así, ¿cuál es la temperatura que usted seleccionaría? Y si la selecciona, ¿cuáles son cuáles son los parámetros que debe tener en cuenta a la hora de dimensionar el reactor o asegurar su operación de forma segura? ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a analizar esto un poquito con más detalle y vamos a graficar lo que sería la operación adiabática y, como mencionamos antes, la operación isotérmica. La única diferencia con el gráfico anterior es que ahora, en vez de decir que la temperatura se opera, o sea que va a operar de forma isotérmica a T0, vamos a suponer que tenemos una temperatura de fluido de enfriamiento, TC, y es esta línea dependiente infinita. Nuevamente, este rango que está aquí, o esta área, sería la ventana de operación. ¿Okay? Si decimos que trabajamos de forma adiabática, entonces vamos a suponer que tenemos una curva, lo que está descrito por esta curva A, la color morado. Bueno, si nos mantenemos lo más cercano a esa curva roja, estamos minimizando los efectos de los gastos en transferencia de calor, pero como obviamente no podemos llegar a la composición de equilibrio, a la conversión de equilibrio, porque se detiene todo el proceso. Fíjense que aquí la velocidad es cero, ¿sí? Entonces empezamos a movernos lo más cercano posible a esa curva de equilibrio, ¿okay? De forma tal nos desplazamos hacia la izquierda, ahí estamos obviamente haciendo transferencia de calor hasta esa conversión máxima que podemos obtener, que sería la de isotérmica. ¿Okay? ¿Qué inconveniente tenemos aquí? Bueno, primero estamos operando muy cercano del equilibrio químico. Eso realmente desmejora el proceso de reacción química por termodinámica. Aunadamente, desde el punto de vista de cinética, estamos muy cercanos a una velocidad cero. Por lo tanto, la reacción va muy lentamente, requiere mucho tiempo para poder alcanzar la conversión que usted que quiere alcanzar, ¿sí? Entonces, esos serían unos inconvenientes. Si nosotros ahora decimos que, bueno, vamos a hacerlo de forma isotérmica, entonces si lo hacemos de forma isotérmica, vamos a suponer que esa transferencia de calor es muy alta, de forma tal que sin importar qué tan exotérmica es la reacción, los productos se enfrían muy rápidamente. Cuando esto pasa y sigue la curva P, entonces ¿qué pasa? A medida que se va enfriando, la velocidad de reacción va disminuyendo, por lo tanto se está tardando mucho más, claro, mucho menos que en el caso A, pero requiere un equipo de transferencia de calor con una alta costos de operación. ¿Okay? Entonces, bueno, esos serían los dos extremos. Entonces, vamos a tomar en cuenta también ahora lo que serían las curvas cinéticas. Las curvas de cinética, aunque son constantes, no son unas curvas que van aumentando hasta llegar a un máximo y luego van a disminuir. Fíjense que nosotros nos interesaríamos estar en el lado izquierdo, es decir, que es cuando las velocidades van subiendo, que en el lado derecho, que es cuando van disminuyendo y se van acercando al equilibrio. O sea, nosotros quisiéramos estar es del lado izquierdo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una ruta de reacción descrito por la curva C, y en esa curva, bueno, va aumentando un poco como si fuese adiabático, y luego simplemente tenemos nuestro intercambiador de calor, y ese intercambiador de calor efectivamente se mantiene del lado derecho de las curvas de velocidad cinética. Por lo tanto, estamos trabajando con unas velocidades cinéticas mayores que si fuese en la curva B. ¿Okay? Sin embargo, esto se puede mejorar.
y se puede mejorar de la siguiente manera. Fíjense, nosotros en la curva D estamos tratando lo más cercano posible a estar cerca de la recta adiabática, por lo tanto tenemos menos transferencia de calor, y cuando empezamos el proceso de transferencia de calor lo vamos a recorrer de forma tal que pasamos por todos los lugares máximos de cada una de las curvas cinéticas. Ese lugar geométrico que de todos las velocidades máximas en las curvas cinéticas se denomina perfil de progresión de temperatura óptima o simplemente temperatura óptima. Y si nos mantenemos en ese perfil, estamos en la operación, en la mejor operación que podemos tener, porque fíjense, tenemos la máxima velocidad con la mínima transferencia de calor y por lo tanto el volumen del reactor será el mínimo posible. Ahora bien, hemos por lo menos analizado de forma cualitativa cuál sería la temperatura de operación que favorece las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas de manera reversible. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos el reactor adiabático? ¿Sí? Entonces, en esta lámina se presentan algunos aspectos donde se muestra dónde es factible o dónde sería ventajoso emplear un reactor adiabático y qué es lo que necesitamos saber como información previa. Si primero tendríamos aquí, por ejemplo, que el calor de reacción debería ser pequeño, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos saber entonces los coeficientes de transferencia de calor, o que tengamos la posibilidad de ajustar la temperatura de alimentación de acuerdo a los requerimientos de la operación, y para eso deberíamos tener entonces, bueno, cuál será ese calor de reacción a esa temperatura de referencia. Estos son aspectos desde el punto de vista fenomenológico. ¿Okay? Para el dimensionamiento o la selección del reactor, pues existe una estrategia que no es única, en donde es necesario visualizar cuáles son las trayectorias de la reacción en función de la temperatura, ¿sí? Por eso se recomienda dibujar lo que sería esa trayectoria de reacción a través de un gráfico de conversión con respecto a la temperatura para poder determinar cuál sería la línea de operación, evaluar esa velocidad a diferentes conversiones a través de esa trayectoria, luego hacer un gráfico del inverso de la velocidad del componente clave con respecto a la conversión, y finalmente entonces buscar cuál es esa área equivalente al tamaño del reactor, como se muestra en la gráfica de la derecha. Fíjense que cada una de estas líneas sería lo que sería la línea de donde se acabó la reacción, y en función de este comportamiento y cómo es la curva del inverso de velocidad con respecto a la conversión, pues se puede seleccionar cuál será el mejor reactor, ya tomando en cuenta los tamaños, ¿sí? Entonces fíjense, hasta este momento hemos indagado cuáles son los aspectos relacionados con la operación adiabática y comparando con la operación isotérmica, particularmente con el tamaño, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que el tamaño de un isotérmico suele ser mucho más grande que el tamaño adiabático, y por eso es que es necesario conocer esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo importante, ¿no? de esta operación? Ahora desde el punto de vista de ingeniería química. Desde el punto de vista de ingeniería química, lo que nosotros queremos en el proceso es tener un recipiente con el menor volumen posible, y en ese recipiente se lleva a cabo las reacciones, ¿sí? Nosotros deberíamos maximizar el uso de los sistemas de transferencia de calor, minimizar cualquier problema de seguridad que no permita el aseguramiento de la operación en forma continua, ¿sí? O sea, tenemos ciertos protocolos que deben cumplir, y por eso a la hora del diseño nos interesaría mucho tratar de hacerlo de forma adiabático porque las dimensiones son pequeñas, pero tenemos ciertos riesgos que tomar en cuenta, sobre todo cuando la reacción es exotérmica y reversible, ¿no? Entonces, a continuación, lo que les muestro son ciertas reglas de dedos que se utilizan en la práctica de ingeniería, que fueron tomadas del libro de Woods. Aquí en estas tablas, en diferentes tablas, vamos a ver diferentes criterios de selección entre la operación adiabática
y cuando se toma en cuenta la reacción adiabática, la operación adiabática, cuáles son algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta. En particular estamos viendo la tabla en donde se muestra cuáles son la ventana de operación tomando en cuenta la temperatura, el uso de inertes y reciclo. Fíjense que entonces los criterios de selección son el calor de reacción, si la reacción es exotérmica o endotérmica. Luego vemos si la reacción es exotérmica o, perdón, si es reversible o no es reversible. Si no es reversible, entonces tenemos que tomar en cuenta los órdenes de reacción entre las reacciones deseadas y no deseadas, de forma tal de favorecer las deseadas. Estamos hablando aquí de selectividad y rendimiento. Luego otro criterio es la temperatura de alimentación, que en algunos casos lo que se toma como criterio sería la máxima temperatura permitida para el catalizador, menos 25 grados centígrados. Y otra cosa para el aseguramiento de la operación es el control de temperatura. Entonces aquí tendríamos el caso si es adiabático o no es adiabático, cómo podríamos hacer el control de temperatura, por ejemplo adicionando inerte o colocando reactivos en exceso, sería alguna de las maneras. Y si no es adiabático, entonces tenemos que tener particular cuidado en los mecanismos de remoción de calor, ¿ok? O adición de calor, porque se puede ser endotérmica, ¿cierto? Otro aspecto importante es la seguridad y el aseguramiento de la operación como tal. Entonces aquí hay varios parámetros. Los parámetros importantes sería el calor de reacción. También tenemos que tener en cuenta esa diferencia de temperatura adiabática y con por lo menos estos dos parámetros determinar si es altamente exotérmica o si es altamente endotérmica en función de la energía que está asociada, porque en función de esa energía tenemos que tener nuestro protocolo de seguridad. ¿Okay? Eso si es el delta H de reacción. Si fuese el delta de temperatura adiabática, pues también existen ciertos criterios que aseguran una operación segura, por ejemplo, que sea menor de 50 grados, y si es mayor de 50 grados, entonces tendríamos que tener nuestra política de seguridad o protocolo de seguridad. ¿Okay? Otro aspecto importante, otro criterio, es el llamado número de Arrhenius. El número de Arrhenius originalmente sería la relación que hay entre la energía de activación dividido entre R y T. ¿Okay? Existe otra variante del número de Arrhenius en el cual se toma ese mismo parámetro E entre RT y se pondera con la diferencia de temperatura adiabática y la temperatura. En cualquiera de los casos, lo que nos hace es lo que nos permite establecer ciertos rangos en el cual es seguro la operación en función de la fase en que se lleva a cabo la reacción, y si estamos fuera de ese rango, pues entonces tendríamos que ver cuáles son las mejores opciones de diseño con respecto a el manejo del calor de la reacción. ¿Okay? Otro aspecto importante también el diseño de la operación sería la temperatura de operación. Y aquí tendríamos tres aspectos fundamentales. Primero, deberíamos operar en la fase en la cual fue diseñado el proceso, o sea, mantenernos en la fase de reacción, ¿sí? La otra cosa sería seleccionar una temperatura que minimice la aparición de reacciones no deseadas, ¿sí? Y finalmente, que se opere entre un rango entre 20 y 250 grados centígrados, porque eso minimiza los costos de servicios, tanto de agua como vapor. Y en función de eso, entonces tendríamos que tomar en cuenta si la operación es adiabática, si la reacción es exotérmica, reversible o irreversible, o si la reacción es endotérmica, reversible o irreversible. Y en función de eso establecer cuál sería, por ejemplo, si es adiabático, los mínimos de operación, si es reversible, exotérmica o endotérmica, cuál sería el rango de operación, y si es endotérmica, pues acuérdense que tenemos que trabajar la máxima temperatura permitida. Entonces esa máxima temperatura permitida tendrá en cuenta si es líquido o la temperatura permitida si fuese un catalizador. Bueno, estos son todos los aspectos, aparte del dimensionamiento en sí, que se debe tomar en cuenta cuando estamos operando en un reactor de forma adiabática, y teniendo en cuenta que las reacciones pueden ser exotérmicas, puede ser endotérmica, reversible o irreversible. Fíjense que es algo mucho más de solamente el dimensionamiento, los aspectos que como ingeniero químico se deben tener a la hora de seleccionar el reactor. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto.